Alguno de nosotros hemos presenciado secuestros o intentos de secuestros, incluso algunas personas lo vivieron en carne propia. Es por eso que te presento experiencias relacionadas con el intento de secuestro de mis suscriptores. En este video, decidí mantener el anonimato de mis suscriptores. Todo esto nos ayuda a identificar situaciones de riesgo. Aviso rápido. Si han tenido experiencias extrañas en fiestas, pueden dejarlo al correo. Hola Curiel. Una vez presencié algo que, hasta ahora, estoy casi seguro de que fue un secuestro. Ese día subí a la azotea para descolgar la ropa, ya que se había secado y además los vecinos habían empezado a quemar basura, llenando todo de humo. Ya era de noche, así que estaba bastante oscuro. Debo aclarar que vivo en una zona donde las calles no están pavimentadas. Hay algunas casas, pero la mayoría son lotes baldíos y zonas de siembra. Mientras estaba arriba, escuché a una mujer gritar ayuda. No fue un grito cualquiera, fue uno de esos que transmiten una desesperación real, de los que te ponen en alerta de inmediato. Me acerqué con cuidado a la orilla de la azotea y empecé a asomarme. A lo lejos alcancé a distinguir un carro viejo, con las luces completamente apagadas. Solo se veían varias personas forcejeando alrededor del vehículo, pero debido a la oscuridad no pude distinguir bien cuántas eran ni qué estaba pasando exactamente. En cuestión de segundos, el auto avanzó y se fue, siempre con las luces apagadas, perdiéndose entre la oscuridad de la calle. Por cómo ocurrió todo, por los gritos y la forma en que se fueron, intuyo que lo que vi fue un secuestro. No pude hacer nada más que quedarme ahí, mirando, con la sensación de haber sido testigo de algo muy grave. Conozco a varias personas, solo conocidos, gracias a Dios ningún familiar ni amigo cercano, que han desaparecido o que ya no volvieron con vida. Una de las historias que más me impactó ocurrió durante mi servicio militar nacional. En ese tiempo me tocó convivir con un chico de mi escuadrón. Nunca supe su nombre, ya que solo nos veíamos los sábados y él era de una zona que incluso entonces ya era bastante conflictiva. Faltaban unas 3 semanas para graduarnos cuando lo levantaron. 2 sábados antes de eso, yo había dejado de hablarle. Empezó a pedirme cantidades fuertes de dinero, alrededor de 2.500 pesos, según para medicamentos. Lo que terminó por alejarme por completo fue que comenzó a insistirme en que le comprara droga o cosas robadas. Ahí entendí que algo no estaba bien y decidí marcar distancia. Tiempo después supe que no solo se lo llevaron a él, sino también a otras personas. A uno de ellos ya lo encontraron sin vida, con señales claras de tortura. Del chico con el que conviví en el SMN aún no se sabe nada, y aunque la situación es muy dura, sigo esperando que lo encuentren con vida. Es una de esas historias que te hacen darte cuenta de lo cerca que puede estar la violencia, incluso cuando solo se trata de gente que conoces de paso. Hola Curiel, quiero compartir una experiencia que viví cuando era pequeño y que, con el tiempo, entendí que fue un intento de secuestro. Soy de México. Ese día no había clases, así que estaba en casa jugando con mis muñecos, todo parecía completamente normal. En algún momento sonó el teléfono fijo de la casa y mi hermano fue a contestar. Del otro lado era una mujer llorando, preguntando por mi mamá. Decía algo como: hijito, me acaban de robar, por favor ven por mí, estoy en la panadería. Mi hermano se alteró muchísimo y salió rápido de la casa para ir a ayudarla. Yo, siendo niño e inocente, fui detrás de él porque estaba muy preocupado. Justo al salir, vimos a mi mamá regresar con las compras. Se notaba cansada y nos preguntó a dónde íbamos. Mi hermano, confundido, le respondió: ¿no te habían robado? En ese momento mi mamá entendió todo. Nos metió de inmediato a la casa y cerró. Recuerdo que durante unas 2 semanas no nos dejó salir. Vivíamos en Toluca y en ese tiempo la situación era muy tensa. Entre los vecinos se comentaba que a un niño lo habían secuestrado y que a otro habían intentado subirlo a un vehículo. Con el paso de los años entendí lo cerca que estuvimos de algo muy grave, y sinceramente creo que fue cuestión de suerte que estemos vivos. Tal vez el título no encaje perfecto, pero quise contar esta historia porque fue algo muy fuerte para mí y necesitaba sacarlo. Para mantener mi anonimato, prefiero que me llames Frank. Actualmente vivo en Chile, en una región pequeña del centro del país, un lugar tranquilo donde casi nunca pasan cosas malas, hasta que ocurrió algo que me marcó. Un día, al llegar del colegio, mi mamá me mostró en su celular la foto de una chica que estudiaba en mi mismo instituto. Estaba desaparecida. La buscaron durante días sin éxito.
Muchas personas, incluyéndome, pensábamos que había sido secuestrada. Después de aproximadamente 2 meses, finalmente la encontraron. No sé exactamente en qué zona, pero sí sé que ese caso dejó una marca profunda tanto en mi escuela como en mí. Estas experiencias me enseñaron que incluso los lugares que parecen tranquilos pueden esconder realidades muy duras. Solo puedo decir que tengan cuidado, porque a veces la calma engaña. Cuando tenía 11 años presencié un secuestro de manera directa, algo que me marcó para siempre. Un día, al salir de la escuela para regresar a mi casa, noté una camioneta blanca con vidrios polarizados. Me llamó la atención porque daba vueltas por la zona, como si estuviera buscando a alguien. En un momento vi cómo esa misma camioneta se llevó a uno de mis compañeros de escuela. Me quedé en shock. Tenía ganas de llorar, pero reaccioné corriendo lo más rápido que pude. Lo que más miedo me dio fue darme cuenta de que la camioneta me siguió hasta cerca de mi casa. Cuando logré llegar, le conté todo a mi mamá, que se habían llevado a uno de mis compañeros. Mi mamá llamó a la madre de ese niño y le contó lo que yo había visto. Minutos después, mi mamá regresó y me dijo que ya lo habían encontrado y que lo habían cambiado de escuela. En ese momento le creí, pero con el tiempo supe la verdad. Mi mamá me había mentido para protegerme. En realidad, a mi compañero lo habían encontrado sin vida, abandonado en un monte cerca de la carretera 157, en la zona donde vivíamos. Lo que le hicieron fue algo terrible, y entender eso años después me rompió por dentro. Después de ese suceso, mi familia decidió mudarse a otra provincia de mi país. Aún así, hasta hoy sigo recordando la cara de mi compañero en el momento en que se lo llevaron. Es una imagen que nunca se me borró. Gracias por leer. Saludos desde Argentina. Una vez, mi padre me contó una historia que siempre me dio mucho miedo. Él decía que, en un mercado, aunque ya no recuerda exactamente cuál, a un amigo suyo se lo llevaron a la fuerza en un carro blanco. Tiempo después, las autoridades lograron detener ese vehículo. Cuando lo revisaron, descubrieron algo horrible. Dentro había tijeras como las que se usan en hospitales, además de restos humanos y órganos guardados en bolsas. Lo más perturbador era que cada bolsa tenía nombres escritos, como si fueran pedidos. Al sujeto que conducía el auto se lo llevaron detenido, pero esa historia nunca dejó de darme miedo. Aunque yo no lo viví directamente, solo escucharla fue suficiente para que se me quedara grabada en la cabeza. Gracias por leer. Hola, la verdad no suelo contar esta historia, pero después de ver este video sentí la necesidad de hacerlo, porque me parece muy triste la situación que se vive en México. Vivo en Ciudad Juárez, una ciudad que de por sí es peligrosa. Afortunadamente, yo nunca he vivido una situación directa, pero algunos familiares sí, y una de ellas fue mi mamá. Mi mamá fue secuestrada. Por suerte, logró salir con vida y sin daños físicos graves, pero el daño emocional fue enorme. Después de ese hecho, quedó con muchos traumas. Tanto así que, con el paso del tiempo, empezó a comprarme cosas de defensa personal y me pedía que siempre llevara conmigo un martillo e incluso una navaja cada vez que iba a la escuela. Ella nunca nos contó qué fue lo que vivió durante esos 5 días en los que estuvo secuestrada. Tampoco quiso hacer una declaración ante la policía ni aceptar ayuda psicológica. Nunca quiso hablar del tema. Eso siempre me generó mucha tristeza y también enojo, pero no hacia ella, sino hacia las personas que le hicieron eso. No solo secuestraron a una mujer inocente, también le arrebataron una parte muy importante de quien era. Mi mamá pasó de ser una mujer amable, sonriente y llena de vida, a alguien que le tiene miedo a salir, a vivir plenamente y a mostrarse vulnerable ante el mundo. En 2023, una vez fui con mi papá a comprar pan para cenar. Como había mucha gente, él entró solo a la panadería y yo me quedé afuera esperándolo. Mientras estaba ahí, un señor extraño se me acercó y empezó a hacerme preguntas. Primero me preguntó cuántos años tenía y yo le respondí que tenía 13. Después comenzó a preguntarme dónde vivía y otras cosas más personales. Eso me hizo sentir muy incómodo, así que no le contesté nada más y me alejé de él. Justo en ese momento mi papá salió de la panadería y nos fuimos a casa. Afortunadamente, ese señor no nos siguió. Desde entonces jamás volví a verlo, pero era evidente que no tenía buenas intenciones. Les cuento una experiencia que me marcó mucho. Cuando yo tenía entre 6 y 7 años, salí con mi familia a dar una vuelta. Íbamos mis papás, mi hermanito, mis tíos y mis primos.
Fuimos a una zona fuera de la ciudad para pasar un rato en la naturaleza. Mientras los adultos se sentaron a platicar, mi hermano y mis primos se pusieron a jugar a la pelota. Yo me alejé un poco para ver el paisaje. En ese momento escuché una voz que me llamaba. Al voltear, vi a una persona escondida detrás de unas plantas. Solo se le veía un ojo. Como cualquier niño, instintivamente di unos pasos hacia donde venía la voz, pero me detuve a medio camino. Recordé que siempre nos dicen que no hablemos con desconocidos, así que le pregunté qué quería. El tipo me dijo que quería invitarme a un lugar lleno de comida y juegos. No le creí, así que le pregunté dónde estaba ese lugar. Me respondió que cerca de mi casa. Entonces le pregunté dónde quedaba mi casa y se quedó en silencio. Después siguió hablándome de cosas que supuestamente tenía, pero le dije que no quería ir. Me preguntó si estaba ahí con amigos, pero no le respondí. Le dije que podía ir a preguntarles a mis papás, que estaban a unos pasos de ahí. Al mencionar eso, el tipo se puso nervioso y me preguntó si de verdad estaban cerca. Siguió insistiendo en que fuera con él, así que para quitármelo de encima le dije que sí, pero le pedí que viniera hacia donde estaban los demás. Se negó y volvió a insistir en que yo fuera solo. Le pregunté por qué no podía venir y no respondió. También le pregunté por qué estaba escondido y eso tampoco lo hizo irse. Empezó a hablarme de videojuegos y cosas que sabía que a un niño le podrían gustar. Entonces inventé un juego que no existía y le pregunté si lo tenía. Me dijo que sí, y ahí le respondí que era imposible porque yo lo acababa de inventar. Aún así, siguió insistiendo. Ya molesto, le dije que no y me fui. Él empezó a llamarme y a gritarme, hasta que me insultó y dijo que iba a quemar mi casa. Sin voltear, le respondí que no sabía dónde vivía y seguí caminando. Fui con mi papá y le conté todo. Regresamos a buscar al tipo, pero ya no estaba. Me preguntaron cómo era, pero solo pude decir que únicamente le había visto un ojo. Al final nos regresamos con el resto de la familia y nos fuimos a casa. Con el tiempo, al ver noticias de niños desaparecidos, no puedo evitar pensar en lo que pudo haber pasado si le hubiera hecho caso. Por suerte, desde pequeños nos enseñan a no hablar con desconocidos, y eso fue lo que me salvó. A mi primo y a mí nos intentaron secuestrar por ahí de los años 2022-2023. Todo ocurrió saliendo del instituto. Cruzamos la calle y empezamos a caminar por la acera que estaba justo enfrente de la escuela. Mientras avanzábamos, una camioneta blanca con los vidrios completamente negros se detuvo a nuestro lado. Un hombre de unos 50 años bajó la ventanilla y comenzó a hablarnos. En ese momento yo me sentía muy cansada, me dolía la cabeza y se notaba bastante. El hombre se ofreció a llevarnos, usando como excusa que yo me veía mal, que podía pasarme algo en el camino y que él solo quería ayudarnos. Obviamente le dijimos que no y aceleramos el paso. En cuanto hicimos eso, la camioneta empezó a seguirnos. Ahí fue cuando entramos en pánico y comenzamos a correr lo más rápido que pudimos. Yo, al darme cuenta de lo que estaba pasando, jalé a mi primo hacia una especie de callejón que conectaba con una calle cercana a mi casa. Ese callejón era estrecho y la camioneta no podía pasar por ahí. Además, había casas alrededor y gente que podía vernos y pasar en cualquier momento. Al notar eso, el hombre desistió y nos dejó ir. Aún así, esa experiencia me dejó muy traumada, sobre todo porque en esos meses había una fuerte ola de secuestros de menores en mi colonia. Unas semanas después me enteré que ese hombre pertenecía a un grupo bastante grande que se dedicaba a secuestrar niños. Se supo que habían encontrado cuerpos de menores en terrenos baldíos, sin ojos ni órganos, a causa de ese grupo. Al parecer, el hombre no estaba solo. Iba acompañado de otras 2 personas, pero no bajaron porque el lugar era muy concurrido. La intención era seguirnos hasta una zona menos transitada y ahí secuestrarnos. Pensar en lo que pudo haber pasado si no hubiéramos reaccionado a tiempo todavía me da miedo. No sé si esto cuente, porque no me pasó a mí directamente, sino a mi mamá. Cuando mi mamá tenía a mi hermano mayor, que en ese momento todavía era un bebé de apenas unos meses, ella solía ir caminando a todos lados. En esos años había muchos casos de secuestros relacionados con mujeres embarazadas o con bebés. Todo giraba alrededor de eso, pero con el tiempo ese tema se fue olvidando un poco en la mente de la gente. Un día, mientras mi mamá iba caminando, una camioneta se le acercó. Dentro iba una señora, quien bajó la ventana y le preguntó, ¿cuántos meses tiene tu hijo? Mi mamá le respondió, aunque yo no recuerdo exactamente cuántos meses tenía. Entonces la señora le dijo algo como,
Ay, es que yo tengo ropa de bebé, está aquí subiendo. Mi mamá no captó la indirecta en ese momento. Se le había olvidado por completo lo que estaba pasando en esos años con los robos y secuestros. Así que, con toda tranquilidad, le respondió, ay, no gracias, es que tengo que ir al trabajo. Tal vez más al rato. La señora solo le dijo ok y se fue. Tiempo después, mi mamá comenzó a reflexionar sobre lo que había pasado. Dijo que en ese momento no le dio importancia, pero al pensarlo con calma le empezó a dar una sensación muy fea. En esos años, muchas personas usaban exactamente la misma excusa para engañar a mujeres con bebés. Varias caían, se subían a los vehículos y, cuando llegaban al lugar, las atacaban y les robaban a sus hijos. Incluso se hablaba de casos donde a mujeres embarazadas les quitaban a los bebés. Cuando mi mamá me contó esto, a mí también me dejó muy inquieto. Pensar que todo pudo haber terminado de una forma horrible solo por una conversación tan breve es algo que todavía impacta. Mi experiencia ocurrió a finales de 2023. Yo iba camino a la escuela como cualquier otro día, cuando una vecina notó algo extraño. Ella aseguró haber visto un carro que, según su percepción, me estaba siguiendo desde hacía ya un buen rato. La situación le pareció tan alarmante que decidió llamar a mis padres de inmediato. Mis padres, muy preocupados, se comunicaron con el colegio para asegurarse de que yo hubiera llegado sana y salva a mi salón. Afortunadamente, no pasó nada más ese día, en gran parte porque yo tenía la costumbre de caminar hacia la avenida principal, donde siempre hay más gente y presencia policial, precisamente por la inseguridad de la zona. Una semana después, me enteré de que habían secuestrado a otra chica de mi edad, de 17 años. Días más tarde, la encontraron a solo unas cuadras de distancia, dentro de una maleta y sin sus manos. La noticia fue devastadora. Agradezco profundamente haber tomado siempre la decisión de caminar por zonas más transitadas. De no haber sido así, el destino de esa chica pudo haber sido el mío. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden visitar mi canal ya que tengo más contenido que les podría gustar. Igualmente, quiero invitarlos al servidor de Discord, donde podrán platicar con la comunidad que se ha ido creando. Cuídense mucho y no confíen en nadie. Nos vemos en otro video.